No todas las iglesias llevan a la gente al cielo. Algunas los llevan directamente a la destrucción. Puede sonar impactante, pero es la verdad. El hecho de que un lugar tenga una cruz en el edificio y un pastor tras el púlpito no significa que la presencia de Dios esté presente. De hecho, algunas iglesias hoy en día hacen más mal que bien, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Entran pensando que se están acercando a Dios, pero en realidad, se están alejando de Él. Satanás no intenta cerrar iglesias. Se está infiltrando en ellas. Sabe que la forma más fácil de engañar a la gente es desde dentro. Si logra distorsionar la verdad lo suficiente como para que suene correcta mientras aleja a la gente del arrepentimiento, la santidad y una verdadera relación con Dios, entonces ya ha ganado. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en ciertas iglesias ahora mismo. Predican mensajes que hacen sentir bien a la gente, pero nunca la convencen de pecado. Se centran en el éxito terrenal e ignoran la eternidad. Entretienen en lugar de transformar. Si alguna vez has entrado en una iglesia y has sentido que algo no andaba bien, no estás solo. Hoy en día, muchas iglesias han abandonado la verdad, y millones de personas la siguen ciegamente. Lo peor es que algunas de estas iglesias están creciendo más que nunca, dando la impresión de que deben estar haciendo algo bien. Pero la Biblia advierte que en los últimos días, muchos serán engañados. Por eso necesitas conocer la verdad. En este video, voy a exponer 3 tipos de iglesias que Satanás usa para alejar a la gente de Dios. Si alguna vez has estado en una de ellas, es hora de despertar. Quédate conmigo, porque tu eternidad podría depender de ello. Muchos creen que mientras estén en una iglesia, estarán a salvo. Suponen que si se sientan en una banca, escuchan un sermón y cantan algunas canciones, deben estar en el camino correcto. Pero Jesús mismo advirtió que en los últimos días surgirían muchos falsos maestros que engañarían incluso a quienes se creían fieles. Habló de lobos con piel de oveja, personas que aparentan ser piadosas, pero que conducen a otros directamente a la destrucción. Esa advertencia no era solo para la iglesia primitiva. Está sucediendo ahora mismo de maneras que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce. Satanás no teme a las iglesias. No pierde el tiempo intentando cerrarlas todas. En cambio, los corrompe desde dentro. Sabe que la manera más fácil de alejar a la gente de Dios es mezclar la verdad con mentiras, dificultando la diferencia. No siempre obra a través de la maldad evidente. Trabaja mediante el engaño, se infiltra en las iglesias, distorsionando las escrituras para que se ajusten a los deseos humanos en lugar de a la voluntad de Dios. Anima a los pastores a suavizar los mensajes para que nadie se sienta culpable. Convierte los lugares de culto en lugares de entretenimiento, donde la gente busca experiencias emocionales en lugar de una verdadera transformación. Algunas iglesias han abandonado por completo las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Ya no predican sobre el arrepentimiento, la santidad ni el temor de Dios. En cambio, se centran en hacer sentir bien a la gente, diciéndoles exactamente lo que quieren oír. Evitan temas difíciles como el pecado y el juicio porque no quieren ofender a nadie. Predican un Dios de amor, pero ignoran que también es un Dios de justicia. Pero la Biblia advierte sobre esto en 2 Timoteo 4:3, diciendo, porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, reunirán a su alrededor a un gran número de maestros que les digan lo que sus oídos, con comezón de oír, quieren oír. Ese tiempo ha llegado. Muchas iglesias hoy están espiritualmente muertas. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. La gente actúa por inercia, pero su corazón está lejos de Dios. Estas iglesias pueden tener tradición, estructura e incluso grandes multitudes, pero no hay vida ni presencia del Espíritu Santo. Jesús habló sobre este tipo de iglesia en Apocalipsis 3:1, diciendo, tienen fama de estar vivos, pero están muertos. No hay transformación real, ni hambre de justicia, ni urgencia por la eternidad. Luego están las iglesias que distorsionan por completo el Evangelio, centrándose solo en el éxito terrenal. Enseñan que si crees con suficiente firmeza, oras correctamente o donas cierta cantidad de dinero, Dios te bendecirá con riqueza y prosperidad. Hacen creer a la gente que la principal preocupación de Dios es su comodidad en esta vida, no la eternidad. Pero Jesús nunca prometió una vida fácil y cómoda. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Mateo 16:24. El verdadero cristianismo no se trata de perseguir riquezas. Se trata de rendirse a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Satanás ama a estas iglesias falsas porque hacen que la gente se sienta religiosa sin guiarla a la salvación. Les dan a las personas lo justo para que se sientan cómodas, pero no lo suficiente para cambiarlas. ¿Y lo peor? Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que han sido engañadas. Creen seguir a Cristo,
pero en realidad siguen una versión distorsionada del Evangelio, una que no puede salvarlas. Por eso debemos estar alerta. Que una iglesia tenga una multitud no significa que predique la verdad. Que un predicador sea popular no significa que hable en nombre de Dios. La Biblia nos dice que lo comparemos todo con las Escrituras, que seamos como los bereanos de Hechos 17:11, quienes examinaban la palabra a diario para ver si lo que se les enseñaba era cierto. Si alguna vez te has sentido incómodo con lo que se predica en una iglesia, no ignores esa sensación. El Espíritu Santo nos advierte cuando algo no anda bien. Pregúntate, ¿predica esta iglesia el Evangelio completo? ¿Habla del arrepentimiento, el pecado y la necesidad de salvación? ¿O solo les dice a las personas lo que quieren oír? La mayor arma del enemigo es el engaño, y una de sus mayores herramientas es la iglesia misma. Pero Dios nos ha dado discernimiento y nos llama a buscar la verdad. Si no tenemos cuidado, podemos desviarnos del verdadero Evangelio sin siquiera darnos cuenta. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere. Hoy en día, se está extendiendo a las iglesias una creencia peligrosa que promete riqueza, éxito y una vida sin dificultades. Se conoce como el Evangelio de la Prosperidad y enseña que el principal deseo de Dios para ti es que seas rico, saludable y tengas bienestar. Según este mensaje, si tienes suficiente fe, dices las palabras correctas y donas suficiente dinero, Dios te colmará de infinitas bendiciones financieras. Pero hay un problema. Este no es el Evangelio de Jesucristo. Es un mensaje falso que distorsiona las Escrituras, centrándose en las riquezas terrenales e ignorando el verdadero propósito de seguir a Cristo. El Evangelio de la Prosperidad no es nada nuevo. La historia ya ha presenciado este tipo de engaño, y uno de los ejemplos más infames fue el escándalo de la indulgencia del siglo XVI. Durante esa época, ciertos líderes de la iglesia encontraron la manera de aprovecharse de la desesperación de la gente por la salvación. Vendían certificados de indulgencias que supuestamente reducían el tiempo en el purgatorio o incluso perdonaban los pecados por completo. Estas indulgencias se promocionaban como un atajo para obtener el favor de Dios, haciéndoles creer a las personas que, con solo dar suficiente dinero, podían comprar su entrada al cielo. Esta corrupción se extendió tanto que desencadenó uno de los movimientos más grandes de la historia de la Iglesia, la Reforma Protestante. En 1517, Martín Lutero, un monje alemán, presenció el engaño y se opuso. Clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, exponiendo la verdad de que la salvación se logra solo mediante la fe, no mediante el dinero ni la manipulación. Sin embargo, a pesar de las advertencias históricas, este mismo engaño se está manifestando hoy en día de una forma diferente. Los predicadores de la prosperidad se presentan en escenarios gigantescos, prometiendo que las bendiciones financieras están a solo una donación de distancia. Les dicen a las personas que si dan generosamente a la iglesia, Dios les devolverá el 100 por 1. Sacan versículos de contexto, tergiversando pasajes como Malaquías 3:10, que habla de llevar los diezmos al alfolí, convirtiéndolos en una garantía de riqueza. Pero omiten los innumerables pasajes donde Jesús advierte sobre los peligros de perseguir las riquezas. En Mateo 6:19, Jesús dijo: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan». El peligro del Evangelio de la Prosperidad no es solo que sea engañoso. Es que reemplaza el verdadero mensaje de Cristo. En lugar de predicar el arrepentimiento, les dice a las personas que se centren en sí mismas. En lugar de llamar a los creyentes a la santidad, les dice que busquen el dinero. En lugar de preparar a las personas para la vida eterna, las mantiene enfocadas en el éxito temporal. Y lo peor es que les hace creer que si tienen dificultades, es porque les falta fe. Quienes sufren enfermedades, dificultades económicas o pruebas a menudo se sienten como si le hubieran fallado a Dios, cuando en realidad, el sufrimiento es parte del camino cristiano. Los propios apóstoles se enfrentaron persecución, encarcelamiento e incluso la muerte por seguir a Cristo. Pablo, uno de los más grandes hombres de fe, escribió en Filipenses 4:12, «Sé lo que es vivir en necesidad y lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación». En ninguna parte de la Biblia se dice que seguir a Jesús garantiza una vida fácil y llena de riquezas. Pero los predicadores del Evangelio de la Prosperidad no quieren hablar de eso. No quieren mencionar las Escrituras que hablan del sufrimiento, la abnegación y llevar la cruz. Porque su objetivo no es preparar a la gente para la eternidad. Es hacer que regresen, que den más y crean que su gran avance está a solo una ofrenda más de distancia. Este engaño está alejando a millones de la verdadera fe, tal como lo hicieron las indulgencias en el pasado. La pregunta es, ¿están las personas dispuestas a ver la verdad o seguirán creyendo en un evangelio que satisface sus deseos en lugar de la voluntad de Dios? La Biblia nos advierte sobre este engaño en 2 Timoteo 4, 3-4,
pues llegará un tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, se rodearán de una gran cantidad de maestros que les dirán lo que les pica el oído. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Este falso evangelio es una de las mayores herramientas de Satanás porque distrae a la gente. En lugar de buscar la justicia, buscan riquezas. En lugar de prepararse para el cielo, buscan la comodidad terrenal. Pero Jesús no murió en la cruz para que tuviéramos lujos. Murió para que fuéramos libres del pecado. No prometió riquezas, pero sí prometió salvación a quienes se arrepientan y lo sigan. Ese es el verdadero evangelio. Cualquier otra cosa es un engaño peligroso. Hubo un tiempo en que las iglesias se mantuvieron firmes en la verdad de la palabra de Dios, negándose a doblegarse ante la presión de la sociedad. Pero en los últimos 2 siglos, algo peligroso comenzó a ocurrir. En lugar de que la iglesia influyera en el mundo empezó a influir en la iglesia. ¿El resultado? Una generación de cristianos que ya no ven la Biblia como la verdad absoluta, sino como algo que puede modificarse, adaptarse o diluirse para ajustarse a los deseos modernos. Este es el peligro de la iglesia transigente, una iglesia que aún afirma seguir a Cristo, pero que ha abandonado sus enseñanzas para seguir siendo popular, aceptada y cómoda. Este no es un problema nuevo. En los siglos XIX y XX, un movimiento conocido como teología liberal comenzó a arraigarse en muchas iglesias. A medida que avanzaban los descubrimientos científicos y cambiaban los valores culturales, algunos líderes religiosos comenzaron a cuestionar los elementos sobrenaturales de la Biblia. Rechazaron los milagros, negaron la autoridad de las Escrituras e intentaron transformar el cristianismo en algo más intelectual y socialmente aceptable. En lugar de predicar sobre el pecado, el arrepentimiento y el juicio, se centraron en la filosofía moral y la superación personal. En lugar de basarse en principios bíblicos, combinaron la fe con el razonamiento humano. Este movimiento debilitó la influencia de la Iglesia y en lugar de acercar a la gente a Dios, alejó a muchos de las creencias cristianas tradicionales. Hoy en día, el mismo espíritu de compromiso está por todas partes. Muchas iglesias ya no predican las duras verdades de las Escrituras por temor a ofender a la gente. Evitan hablar del pecado porque no quieren ser tildadas de críticas. Se niegan a oponerse a la corrupción moral del mundo porque no quieren perder miembros. Pero la Biblia dice que Dios no cambia, ni tampoco su palabra. Malaquías 3:6 dice, yo, el Señor, no cambio. Sin embargo, muchas iglesias actúan como si los mandamientos de Dios pudieran reescribirse para adaptarse a la cultura moderna. Una de las mayores señales de una iglesia transigente es su actitud hacia las cuestiones morales. Temas como la pureza sexual, el género, el matrimonio y la santidad rara vez se abordan por considerarse demasiado controvertidos. Pero lo cierto es que la Biblia nunca se ha preocupado por ser políticamente correcta. Siempre se ha preocupado por la justicia. La palabra de Dios no cambia para adaptarse a las tendencias culturales. Isaías 5:20 advierte, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Y, sin embargo, muchas iglesias hoy en día hacen precisamente eso. En lugar de enseñar a la gente a negarse a sí misma y seguir a Cristo, les enseñan a adoptar cualquier estilo de vida que les haga felices, incluso si contradice las Escrituras. El apóstol Pablo previó esto y advirtió al respecto en 2 Timoteo 4:3, diciendo, porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, reunirán a un gran número de maestros que les dirán lo que sus oídos anhelan oír. Esta profecía se está cumpliendo ahora mismo. La gente ya no quiere oír la verdad. Quiere oír mensajes que les hagan sentir bien. Y muchas iglesias se complacen en ofrecer precisamente eso, incluso si eso implica distorsionar el evangelio. Pero una iglesia que transige con la verdad no es iglesia en absoluto. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si una iglesia no se aferra a su verdad, ya no lo sigue a él, sino al mundo. En el momento en que una iglesia empieza a priorizar la popularidad sobre la pureza, la cultura sobre la convicción y la comodidad sobre la cruz, deja de ser un lugar de crecimiento espiritual y se convierte en un lugar de engaño. Por eso, los creyentes deben discernir. El hecho de que una iglesia parezca acogedora, el pastor sea carismático y el mensaje suene positivo no significa que provenga de Dios. Si una iglesia no predica el evangelio completo, incluyendo el arrepentimiento, la santidad y la obediencia, está llevando a la gente a transigir espiritualmente. Y el peligro de transigir es que nunca se detiene en pequeños cambios. Siempre conduce al abandono total de la verdad. La historia ha demostrado que cuando la iglesia deja de mantenerse firme, pierde su influencia. Y hoy, a medida que más iglesias optan por seguir al mundo en lugar de la palabra, observamos ese mismo patrón. Repito, la pregunta es,
¿Despertarán las personas antes de que sea demasiado tarde o seguirán siguiendo una fe que ha sido despojada de su poder? La decisión es nuestra. Pero lo cierto es que la verdad de Dios nunca cambiará, por mucho que el mundo intente reescribirla. Hay una especie de iglesia que aún celebra servicios, canta himnos y lee la Biblia, pero carece de verdadera vida espiritual. Puede tener una rica historia, un hermoso edificio y un nombre respetado en la comunidad, pero por dentro está vacía. No hay presencia de Dios, ni verdadera adoración, ni anhelo de justicia. Esta es la iglesia muerta. La iglesia que parece viva por fuera, pero que ha perdido su conexión con el Espíritu Santo. Este no es solo un problema moderno. La Biblia advirtió sobre las iglesias muertas hace mucho tiempo. En Apocalipsis 3:1, Jesús le habla a la iglesia de Sardis y le dice: «Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto». Esta es una advertencia aterradora. Una iglesia puede tener la apariencia de estar viva, con multitudes, actividades y programas, pero si no tiene poder espiritual, está muerta a los ojos de Dios. Y esto es exactamente lo que les ha sucedido a muchas iglesias hoy. Uno de los ejemplos más claros de esto es lo que ha sucedido en Europa. Hubo una época en que Europa era el centro de la fe cristiana. Fue donde se produjeron grandes avivamientos, donde se enviaron misioneros y donde algunos de los predicadores más influyentes de la historia proclamaron el Evangelio. Pero en el siglo XX, algo cambió. Con la llegada del pensamiento moderno, el secularismo y el materialismo, muchas iglesias comenzaron a decaer. Hoy, algunas de las iglesias más históricas de Europa están casi vacías. Antiguamente llenos de fieles, ahora sirven como museos, atracciones turísticas o espacios para eventos. Algunos incluso se han convertido en restaurantes, salas de conciertos o discotecas. El fuego espiritual que una vez ardía se ha extinguido. ¿Qué causó este declive? No fue algo repentino. Ocurrió gradualmente, a medida que las iglesias comenzaron a perder su pasión por el Evangelio. Dejaron de predicar el arrepentimiento y se centraron en la tradición. Dejaron de buscar el avivamiento y se aferraron a los rituales. Dejaron de dejarse guiar por el Espíritu Santo y se dejaron guiar por la sabiduría humana. Y como resultado, generación tras generación se alejó de la fe hasta que solo quedaron edificios vacíos y ceremonias sin vida. Esto mismo sucede en todo el mundo hoy en día. Hay iglesias que aún funcionan, aún celebran servicios y aún conservan un nombre. Pero no hay poder, no hay presencia de Dios. La gente asiste por costumbre, no por hambre de la verdad. Los sermones son insulsos, llenos de palabras rutinarias, pero sin convicción. No hay llamado a la santidad, ni urgencia por la eternidad, ni movimiento del Espíritu Santo. Estas iglesias se han vuelto como huesos secos, existiendo pero sin vida. La triste realidad es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que su iglesia está muerta. Suponen que, por asistir, cantar y participar en actividades, deben estar espiritualmente bien. Pero la actividad no es lo mismo que la vida. Una iglesia puede estar ocupada con sus programas y aún así estar espiritualmente muerta. Sin verdadero arrepentimiento, sin buscar la presencia de Dios, sin ansia de justicia, no hay vida. El peligro de una iglesia muerta es que crea cristianos complacientes, personas que creen seguir a Dios, pero en realidad solo cumplen con su deber religioso. No oran con poder. No dan testimonio a los demás. No anhelan un avivamiento. Están espiritualmente dormidos, sin darse cuenta de lo lejos que se han desviado. Y Satanás está perfectamente contento de dejarlos así, porque una iglesia muerta no representa una amenaza para su reino. Pero hay esperanza. En Apocalipsis 3:2, Jesús le dice a la iglesia de Sardis: «Despierten. Fortalezcan lo que queda y está a punto de morir». Este es el llamado a cada iglesia que ha perdido su fuego. No es demasiado tarde. El avivamiento aún es posible, pero requiere arrepentimiento. Requiere volver al verdadero evangelio. Requiere que la iglesia deje de depender de la tradición, la rutina o el esfuerzo humano, y en cambio busque la presencia de Dios con todo su corazón. Una iglesia solo está viva si el Espíritu de Dios se mueve en ella. Sin él, no es más que un edificio, un club o un monumento histórico. La pregunta es, ¿reconocerán las personas las señales antes de que sea demasiado tarde? ¿O continuarán en una religión sin vida, creyendo estar vivos cuando en realidad están espiritualmente muertos? Es hora de despertar. No todas las iglesias son corruptas, ni todos los predicadores son engañados. Si bien hay iglesias que han caído en el error, ya sea por codicia, transigencia o inanición espiritual, todavía hay lugares donde la verdad de Dios se predica con valentía. Todavía hay pastores y creyentes que se niegan a diluir el evangelio, que se mantienen firmes en su fe y buscan a Dios con todo su corazón. Puede ser desalentador oír hablar de iglesias falsas,
Pero el objetivo no es infundir miedo. Es concientizar. Jesús nos advirtió en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esto significa que no todos los que se llaman a sí mismos iglesia siguen verdaderamente a Cristo. Y en los últimos días, el engaño solo aumentará. Pero la Biblia también nos recuerda en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Si de verdad buscas a Dios, Él te guiará al lugar correcto. Entonces, ¿cómo saber si una iglesia es verdaderamente de Dios? Primero, debe predicar el Evangelio completo. Una iglesia verdadera no elige qué partes de la Biblia creer. No evita hablar del pecado solo para tranquilizar a la gente. No se centra solo en la prosperidad e ignora el arrepentimiento. El verdadero Evangelio lo abarca todo, el amor de Dios, pero también su justicia, su misericordia y su llamado a la santidad. Una iglesia verdadera te animará a vivir con rectitud y a seguir a Cristo, no solo a buscar bendiciones. En segundo lugar, una iglesia verdadera guía a las personas al arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio, su primer mensaje fue, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El arrepentimiento es la esencia del Evangelio. Sin él, no hay verdadera salvación. Una iglesia que nunca habla de arrepentimiento, que nunca llama a la gente a abandonar sus pecados y que nunca enfatiza la obediencia a Dios, no predica el verdadero mensaje de Cristo. En tercer lugar, observen el fruto que Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Una iglesia verdadera mostrará el poder de Dios. Vidas serán transformadas. La fe crecerá. La presencia del Espíritu Santo estará presente. No se trata de cuán grande sea el edificio, cuántos miembros asistan ni de cuán entretenido sea el servicio. La verdadera pregunta es, ¿esta iglesia acerca a la gente a Dios? ¿Convence corazones y despierta un anhelo de santidad? Si la respuesta es no, entonces es hora de reconsiderar a dónde vas. Si te cuesta encontrar una buena iglesia, ora y pídele sabiduría a Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y se la dará. El Señor los guiará a un lugar donde se predica su verdad, donde su espíritu se mueve y donde su fe puede crecer. Pero recuerden, la iglesia no es solo un edificio, es el cuerpo de Cristo. Si te encuentras en un lugar donde no hay iglesias fuertes a tu alrededor, reúnanse con otros creyentes, oren juntos, lean la palabra y busquen a Dios en comunidad. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos. La verdadera adoración no se trata de un edificio elegante ni de un servicio impresionante. Se trata de buscar a Dios con sinceridad. Lo más importante es permanecer cerca de Dios y nunca dejar que el engaño nos aleje. Vivimos tiempos peligrosos, y muchos se dejan llevar por iglesias que ya no siguen la verdad. Pero si te mantienes arraigado en la palabra, lleno del Espíritu y comprometido con Cristo, no te tambalearás. Dios está levantando una generación de creyentes que se mantendrán firmes, que no cederán y que permanecerán fieles pase lo que pase. Si has llegado hasta aquí en el video, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has conocido una iglesia que parece espiritualmente muerta o comprometida? ¿Cuál crees que es el mayor peligro que enfrentan las iglesias hoy en día? Hablemos en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas y si este mensaje te llegó. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo con quienes necesiten escucharlo. La verdad debe ser conocida y juntos podemos luchar contra el engaño. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has entrado a una iglesia y has sentido que algo no cuadraba? Quizás el mensaje sonaba bien, pero algo en tu espíritu no te cuadraba. O quizás notaste que todo se centraba en el dinero, el entretenimiento o en hacer sentir bien a la gente, en lugar de guiarla al verdadero arrepentimiento. Si alguna vez has tenido una experiencia así, compártela en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más a reconocer las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. De los 3 tipos de iglesias que mencionamos, la iglesia de la prosperidad, la iglesia transigente y la iglesia muerta, ¿cuál crees que es la más peligrosa? ¿La que engaña a la gente haciéndoles creer que el dinero es la bendición de Dios? ¿La que distorsiona la verdad para adaptarla a la cultura moderna? ¿O la que parece viva pero está espiritualmente vacía? Hablemos de ello en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas si este mensaje te conmovió. No te vayas sin actuar. El mundo está lleno de engaños y muchas personas se desvían sin darse cuenta. Si quieres mantenerte arraigado en la verdad bíblica y recibir más mensajes reveladores como este, suscríbete ahora mismo. No te quedes solo con la suscripción. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. El enemigo no quiere que esta verdad se difunda,
pero juntos podemos asegurarnos de que más personas la escuchen como este video. Compártelo con quien lo necesite y sigamos desenmascarando las mentiras con la luz de la palabra de Dios.